Hay muchos interrogantes cuando hablamos de industria. ¿Hacia dónde tiene que apuntarse el futuro de las industrias en nuestro país? ¿Qué pasa con los regionalismos? ¿Qué pasa con el apoyo también en las distintas zonas del país de los bancos regionales, ¿no? Por eso vamos hacia otra voz calificada. Sí. Economista, docente, con un paso importante por la Unión Industrial Argentina y además secretario de Industria. Claro, y le agregamos también que fue el último ministro de Economía durante la gestión del presidente Néstor Kirchner. Me refiero al licenciado Miguel Peirano. Miguel, muchas gracias por estar en el programa y preguntarte qué sentís, en qué posición está la Argentina con sus industrias en este momento. Primero agradecerte la posibilidad de estar en el programa. Y Argentina ha avanzado mucho, tiene hacia futuro un enorme potencial. Realmente Argentina en términos industrial tiene posibilidades, tiene un horizonte favorable. Por supuesto que depende de lo que se haga en materia de políticas, de decisiones, pero se ha avanzado mucho, existe un sector industrial importante en términos de análisis mundial y al mismo tiempo si uno analiza en las perspectivas futuras creo que tiene un gran horizonte la industria argentina. ¿Hacia dónde debería enfocarse la industria? Supongo que en un solo lugar, muchísimos, pero digo, pensando un poco de aquí a 10 a 20 años. Bueno, obviamente cuando uno analiza el comportamiento de un sector, lo primero que está analizando es cómo impacta en términos de empleo, de salarios, de distribución en el interior del país de esos beneficios. Y para que la industria genere beneficios muy notables en términos sociales, creo que en primer lugar Argentina requiere un sector industrial diversificado. Cada uno de los sectores industriales tiene un aporte importante para el país. Hay sectores que son muy relevantes en términos de la innovación tecnológica, en su dinamismo, en la calificación tecnológica o salarial. Hay sectores que son fundamentales para generar exportaciones y por lo tanto dólares para el país. Otros que son con implicancias en términos de impacto en el interior del país determinantes. Hay sectores que son mano de obra intensivos y generan muchísimo empleo, o empleo en gente joven, o en empleo femenino. Entonces, para que el tejido industrial tenga impacto notable en términos sociales, tiene que ser diversificado. Entonces, tiene que tener un desarrollo en el conjunto de sus ramas y no ser un sector que se especialice en algunos pocos sectores o en algunos sectores puntuales. Porque entonces ahí se generan desequilibrios en términos de los beneficios para la sociedad. ¿Podemos soñar también trabajar con una mirada regional, o sea, con realmente la inclusión de otros países vecinos? Creo que el Mercosur es una política de Estado. Creo que cuando se crearon las bases fundacionales del Mercosur se dio un paso sustancial en términos industriales y en términos económicos y se abandonó el esquema de confrontación, por ejemplo, con países como Brasil, para pasar a un esquema de integración. Yo creo que la industria argentina requiere de un esquema de integración regional que yo empezaría visualizándolo y consolidándolo desde el Mercosur. Ahora, hablando de regionalismos ya dentro del país, ¿no? ¿Existen los bancos que apoyan a las industrias zonales? ¿Hay esa ida y vuelta con créditos posibles de pagar, que no sean disparatados después los intereses y todo lo demás? No, todavía hay un problema estructural en la relación del sector financiero con los sectores productivos y en particular, en lo que apunta a tu pregunta, en el interior del país. Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Es muy difícil que el sector privado financiero por sí solo lo solucione porque Argentina tiene muchas décadas de inestabilidad, los depósitos a plazo fijo en general tienen plazos cortos. Cuando existen crisis internacionales o problemas locales, enseguida se genera inestabilidad. Yo creo que la solución parte de un esquema similar al que tiene Brasil con su Banco de Desarrollo, pero implica después adaptarlo a la realidad de la Argentina. Que existe un banco con fuerte participación estatal para financiar aquellos proyectos estratégicos en términos de inversión, en términos de presencia en el interior del país, complementariamente con el sistema financiero tradicional, pero con una política de garantías exigente, puede haber plazos muy largos, puede haber tasas muy competitivas, puede haber flexibilidades para el análisis de los proyectos y entonces va a haber una transformación sustancial. Es muy difícil pedirle al sistema financiero privado que preste a horizontes de 8 o 10 años en tasa fija o moneda local cuando sus depósitos son a 30 días y están muy influidos por escenarios internacionales. Claro. Entonces yo creo que Brasil ha tomado una decisión históricamente muy inteligente que es parte de la explicación del desarrollo brasileño,
que es tener un instrumento efectivo, eficiente, donde incluso podrían participar con directores la oposición, los distintos sectores económicos, para darle la mayor legitimidad al instrumento, que sea un banco donde el Estado defina determinados objetivos a financiar. Me parece que esa es la solución, porque vos tocás otro tema que es central, el desarrollo de determinadas zonas del interior del país. Hay zonas del interior del país que presentan pobreza estructural, que no se solucionan simplemente con el crecimiento, y ahí hay que tener una política muy específica para esos sectores. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por estar en el programa. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto participar del programa. Bueno, y durante muchos años escuchamos esto de campo versus industria, ¿no? Una antinomia entre tantas otras que hemos tenido en nuestro país. Y es bueno unir, ¿no?, el campo y con la industria, porque sobre todo un mundo que está pidiendo alimentos, entonces habla de toda la cadena de producción. Sí, una antinomia, si se quiere, hoy visto a la distancia, innecesaria, porque una termina dependiendo de la otra para dar nacimiento a la agroindustria. Estamos hablando, por ejemplo, al mismo tiempo de dos puntos de vista de dos presidentes. Uno de ellos ya hablamos, Carlos Pellegrini, el otro, Arturo Frondizi. Bueno, vamos a ver el informe. La oposición de modelos y sectores que podríamos definir bajo los términos campo e industria es de larga data en nuestro país, con episodios, acciones y declaraciones recurrentes a lo largo de nuestra historia. También son interesantes las visiones en búsqueda de consenso, de necesaria complementación de los dos sectores en beneficio de ambos y de la nación. En agosto de 1890, durante una de las tantas crisis económicas que padeció la Argentina, asumió la presidencia el doctor Carlos Pellegrini. En pleno apogeo del modelo agroexportador, la idea de desarrollo industrial parecía destinada a otras naciones, a las poderosas. Pero el nuevo presidente tenía una visión que consideraba y complementaba los roles de ambos sectores. La agricultura y la ganadería son dos grandes industrias fundamentales, pero ninguna nación de la tierra ha alcanzado la cumbre de su desarrollo económico con solo estas industrias. Una nación, en el concepto moderno, no puede apoyarse exclusivamente en la ganadería y la agricultura, cuyos productos no dependen solo de la actividad o de la habilidad del hombre, sino y en gran parte de la acción caprichosa de la naturaleza. La protección a todas las industrias llamadas a transformar y valorizar las materias primas que produce nuestro suelo, a aquellas que no requieren gran capital y dan empleo a tantos brazos que no pueden emplearse exclusivamente de ganadería o agricultura, es algo más que una conveniencia, es una necesidad, es condición indispensable de prosperidad y de progreso nacional. 66 años pasaron desde el fin del mandato de Pellegrini hasta la asunción del doctor Arturo Frondizi en 1958. El expresidente reconocería la visión de Pellegrini y la necesaria complementariedad del agro, la ganadería y la industria. Únicamente el desarrollo industrial puede permitir en el mundo de hoy un agro expansivo y de alta productividad y competitividad, confirmando las predicciones de Pellegrini respecto de la evolución de la economía mundial y en especial de la norteamericana. Los grandes exportadores agropecuarios son hoy aquellos países que al mismo tiempo son grandes productores industriales. No hay antinomia alguna entre campo e industria. La misma industrialización permitirá dar al agro el necesario respaldo de insumos y tecnología que multiplique su productividad. Industrializar es dar valor, y hoy la Argentina tiene un desafío y una enorme oportunidad ante la necesidad de alimentos para una población mundial que crecerá en 3.000 millones de habitantes en los próximos 20 años, un 90% de países en desarrollo. Parte del desafío consiste en la interacción de campo e industria, de manera que el desarrollo de uno promueva el del otro y que ambos se retroalimenten. Una oportunidad de desterrar la antigua oposición y confrontación de modelos. Acá ha habido un conflicto agroindustria que para mí ha sido tonto, ha sido una cosa que no tiene sentido. O sea, es como si fuese imposible desarrollar la industria porque existe el agro, no es así. O sea, yo creo que son sectores que se complementan bien y hay que llevar a los dos para adelante. Hoy en día se necesitan
son absolutamente vinculados. El proceso agroindustrial es muy grande en la República Argentina, en la medida en que el agro avanza los temas industriales, inclusive los que aparentemente no están directamente relacionados, como puede ser, digamos, la compra de vehículos o de automóviles. Todo tiene relación, porque el hombre de campo, cuando le va bien, apuesta y lo deja aquí en el país y en su lugar de origen. Son sectores que pueden crecer en forma conjunta y mejor que crezcan en forma complementaria una con otra, porque eso facilita el crecimiento y el desarrollo en ventajas competitivas. Ni qué decir con todo lo que se vincula con la maquinaria, ni con los procesos vinculados con simplemente alambrar un campo, que está vinculado claramente con el alambre, el acero. Evidentemente, supongamos, hoy mencionan los medios que una empresa multinacional, creo que Cargill, dice que estaría por hacer una inversión bastante grande en una fábrica de aceite. Obviamente que la fábrica de aceite se pone porque la soja está presente. No hay más esa separación. Por el contrario, el valor agregado que nosotros queremos darle a los procesos primarios están vinculados absolutamente con la industria. Claro. Y este es el futuro de la Argentina. Hacemos un juego con el tiempo. Con una frase del pasado vamos a hablar del futuro, si te parece, y pertenece a Carlos Pellegrini. Va hacia la industrialización, hacia darle sentido a la producción primaria, textual si querés. Más que una conveniencia, es una necesidad, es condición indispensable de prosperidad y de progreso nacional. Bueno, muy bien, muchas gracias, Adrián. Vamos entonces a una pausa y ya volvemos con más noticias del futuro.